Pues, ahí viene PAL, que a PAL lo vamos a usar. Arrancamos. Acá voy a aprovechar que estás vos, porque no encontré la cita, acá no la tengo, así que voy a aprovechar que estás para que me resumas la idea del artículo. Ahora, porque... Muy bien, entonces, a los que no estuvieron, este es el resumen. Previamente, en la presentación de los jueves, tal cual. Ya no son declaraciones de Aurelio Lombardi que nosotros vamos a cuestionar. Vamos a cuestionar pero nos vamos a expandir en los fundamentos, porque dimos muchas cosas por sentadas la semana pasada o la vez anterior, y nos vamos a expandir en los fundamentos. Ya nadie va preso o tiene que hacer un tratamiento hormonal, como le pasó a Turing o a Oscar Wilde en Inglaterra, por homosexualidad. Solo a Turing. Oscar Wilde en la época de Oscar Wilde no había ese tratamiento, solo le pasó a Turing. Y no fue un tratamiento hormonal, sino una castración química. Ese es el término correcto, castración química. A Turing todas las caracteres secundarias se le alteraron todo, le salieron tetas, un desastre, y se suicidó finalmente comiendo una manzana envenenada, después de tanta persecución. Y recordemos que Turing era un héroe de guerra. Turing había contribuido grandemente al derrotar al nazismo con su desculamiento del código que usaban los nazis. Todo eso es fascinante en sí mismo, además, todo ese tema. Pero bueno, para poner en contexto que no es solo que era un tratamiento hormonal, castración química, tortura química, literalmente. Eso ya no figura en los DSM y nadie va preso por homosexualidad. Lo de nadie va por homosexualidad, también lo vamos a cuestionar, es un poco más leve, pero la que vamos a cuestionar fuertemente es que la categoría homosexualidad ya no figura en los DSM. Lo que no figura es la palabra homosexualidad. Ahora después vamos a ver en detalle cómo aparecen descripciones que se aplicarían a virtualmente toda la comunidad LGBTQ. No solo a la homosexualidad, sino a todas las prácticas disidentes, como le llama Gelrubin, el erotismo disidente. Desde la perspectiva del psicoanálisis me parece que sobre todo tomamos el criterio B del DSM-5. Esto también lo vamos a cuestionar porque el criterio B, ahora fíjense la definición del criterio B que da Lombardi. El criterio B es el de en qué punto para decirlo en castellano, el criterio B dice cuando algo es dañino, perjudicial para sí mismo o para terceros. Falso completamente. El criterio B no dice eso, lo vamos a ver ahora. No es ingenuo. Una vez que dijimos esto, estamos habilitados para ser policía psicológica. Porque el criterio, el decir que peligro para sí mismo o para terceros, hay que intervenir. O por ejemplo el caso Tarasov, que tanto has estudiado también ideas, contribuido, en fin, todas esas instancias jurídicas que uno puede después seguirlo o no, pero son instancias jurídicas que están establecidas. Entonces, decir que el criterio B, falsamente, porque esto no es el criterio B, lo vamos a ver ahora, vamos a ver el extracto, la foto del DSM-5, decir que es peligroso, que incluye el peligro para sí para terceros, ya introduce la facultad de policía psicológica. Vamos a partir de lo primero. ¿Cuál es la epistemología que nos guía la investigación en la clínica? Este es un ejemplo, uno de los, para mí más claros, pero bueno, hay otros, como también está Kuhn y Hanson en la misma línea, pero Popper en la lógica del descubrimiento científico es más que suficiente. Aunque tiene sus contradicciones y todo eso es cierto, no es que dice esto y es siempre una coherencia lógica impecable. En el mismo capítulo, al final del mismo capítulo, desdice todo esto de una manera muy burda en 2 o 3 frases,
Juli, los PowerPoint después se mandan, ¿no? ¿O no? Y bueno, pero digo, por si están, ahí veo la colega tomando notas por ahí, que después te lo bajás, el PowerPoint. Y la cita la encontrás en el capítulo 5, un truco para usar los PDF. Si enganchás el PDF de la lógica del descubrimiento científico, pones un par de palabras que no sean tan comunes en el texto y lo vas a encontrar con la búsqueda, encontrás la cita. Bueno, una epistemología sensorialista sostiene que los enunciados científicos hablan de nuestras experiencias. Si esta mesa es roja o azul, solo puede ser determinado consultando nuestras experiencias sensibles. Eso es lo que él le llama epistemología sensorialista, que es de lo que nos vamos a ocupar ahora, en el sentido de determinar a alguien por las características visibles de su cuerpo, determinar la subjetividad por las características visibles de su cuerpo. Pero toda descripción utiliza nombres universales, símbolos, ideas. Todo enunciado tiene el carácter de una teoría o de una hipótesis. El enunciado, he aquí un vaso de agua, no puede ser verificado por ninguna experiencia observacional. Y ahí nos detenemos un segundo, ¿cómo puede ser? Si yo estoy viendo el vaso de agua. La razón es que los universales que aparecen en ese enunciado no pueden ser correlacionados con ninguna experiencia sensorial. Los universales no pueden ser reducidos a clases de experiencias, no pueden ser constituidos. Esta versión, el que causa el término universales, pero lo podemos leer desde Wittgenstein también, en el sentido de las categorías que se usen para definir, para interrumpir una serie lógica. Se interrumpe en determinado lugar y eso funciona como categoría. La pregunta de la epistemología no es ¿cómo puedo justificar mi descripción de cierta experiencia y defenderla contra toda duda? Sería, yo veo el vaso de agua, ¿cómo puedo hacer para que ese vaso de agua realmente esté ahí, fuera de toda duda, para mi percepción? Esto no sirve, ni siquiera cambiando el término experiencia por oraciones protocolares. Es un término propuesto por algunos miembros del Círculo de Viena. Oraciones protocolares. Desde mi punto de vista, lo que la epistemología tiene que preguntar es ¿cómo examinamos los enunciados científicos por sus consecuencias deductivas? Ninguna referencia a la percepción. ¿Cómo examinamos los enunciados científicos por sus consecuencias deductivas? Pero todo el mundo cree que los enunciados empíricos de la ciencia están fundados en experiencias tales como percepciones. La crítica al empirismo es esta pregunta. ¿Cómo examinamos los enunciados científicos por sus consecuencias deductivas? No hay observación de ningún objeto de la realidad, entre comillas. Estas ideas son el punto de vista epistemológico, el punto de partida epistemológico para la crítica al abordaje empirista de una clasificación como la del DSM-5. Ahí no se ve bien, bueno, pero esto está tomado del artículo de Gail Rubin, una teórica del feminismo de la primera, creo que ella se pone en la segunda ola, bueno, del 75 para acá. Este artículo es del 80 y pico, del mediados de los 80. En este gráfico ella establece las sexualidades, las del círculo encantado y las del círculo de los límites exteriores. Yo les muestro el círculo porque en el medio está lo permitido, lo deseado por la sociedad, y en las afueras, en los márgenes, están las prácticas sexuales, por lo menos que la sexualidad considera como dudosas. Ahora les voy a mostrar, no hace falta, Juli, porque ahora los escribí. Gracias, Juli. Los escribí, eso solo para mostrar el gráfico. Ahí están. El círculo encantado consiste en una sexualidad buena, normal, natural, santificada. Los límites exteriores, la sexualidad es mala, anormal, antinatural, condenada. Y estas oposiciones
para mí valen oro. Porque hasta que no están, uno no termina de sintetizar la idea. Hay un par acá que son realmente maravillosas. En un momento donde obviamente había un montón de producción feminista ya, pero ella estaba produciendo, este artículo es un clásico, para mí es mejor que el otro que sugirió Moira sugirió el trafficking in women, pero el otro no va tanto al nudo de la cuestión como este. Entonces, de un lado, en el círculo encantado tenemos que la sexualidad es heterosexual, del otro lado es homosexual, es casada, no casada, monógama, promiscua, procreativa, no procreativa, no comercial, comercial. Acá vale la pena introducir algo que está en el libro de Bárbara Kazan, el libro sobre Gorgias. Vale la pena introducir esta idea. Ella dice que se criticaba a los sofistas porque cobraban por impartir su saber. Y esto, dice ella, proviene de un imperativo kantiano, ya no me acuerdo que era, tenía un guión y en el medio otra cosa. Bueno, un imperativo moral que supone que el saber no tiene que estar mezclado con el dinero. Lo mismo ocurre aquí, en esa oposición. El sexo no debe estar mezclado con el dinero. Explícitamente al menos, porque hay versiones que dirían que el matrimonio mezcla sexo y dinero. Entonces, explícitamente al menos, no debe estar para la sexualidad del círculo encantado, no debe estar mezclado el sexo con el dinero. Debe ser de a pares. El otro puede ser solos o en grupo. Debe ser en una relación la sexualidad buena y normal. En la otra puede ser casual. Esta es otra fascinante. En el círculo encantado la sexualidad debe ser intrageneracional. Y en el otro puede ser intergeneracional. Y nuevamente aquí no se está refiriendo Rubin necesariamente a niños, solo a diferencia de edad. El artículo de Mónica Lewinsky, que está buenísimo, donde ella reevalúa su relación con Clinton y ella siempre había considerado como una relación libre, y a la luz de las ideas del Me Too del año pasado y del anterior, ella reevalúa y la redefine como un abuso. ¿Por qué? Entre una de las cosas que dice es porque él tenía 27 años más que yo. Las razones de que se use eso las voy a desarrollar más cuando hablemos de la cuestión del tiempo, la idea de tiempo, como esa idea, como una idea del tiempo lineal y acumulativo, se filtra ahí y genera este tipo de observaciones, como dando por sentado que hay una influencia indebida de la generación más veterana, de que fuere, como se quieran llamar, hacia la más joven. Vamos a demostrar que eso no es así, que nunca podía funcionar así y que muchas veces puede ser al revés. De hecho, muchas veces es lo esperable que alguien esté produciendo sin prejuicios y nos pueda influenciar a los que venimos con más prejuicios. En llama. Que no se enteren de lo que estamos hablando porque después te van a reclamar. El círculo encantado, la sexualidad tiene que ser ejercida en privado y el otro puede ser en público. Como el cuento de Woody Allen, el primero de todo lo que usted quería saber sobre el sexo, donde está el mafioso italiano y solo puede tener sexo en lugares públicos. Digan, no visibles para los otros, pero sí con el riesgo de ser descubiertos. De ella, Luis Lasser era, ¿no? En el bazar, estaba el nombre después, sí, me acuerdo, en el bazar, en una escalinata. Bueno, eso estaría con... No pornográfica y pornográfica. Este es un tema favorito de Gayle Rubin. Ella se discute mucho con Katharine con A. Como era Katharine Hepburn, pero Katharine Hepburn era con K. Katharine McKinnon es como se escribe las dos veces con A. McKinnon es una gran militante antipornografía,
en general, militante de la represión sexual, de alguna forma. En este caso, con la pornografía. Rubin debate con ella muchísimo sobre este tema y, obviamente, a partir de ahí sobre muchas otras cosas que tienen que ver con la concepción de una sexualidad libre y positiva, y pone la pornografía del lado de los límites exteriores. Solo cuerpos, objetos manufacturados. Otra oposición interesante. Objetos manufacturados es la que encuentro más rara porque culturalmente están en todas las culturas. No le puse fotos para no entrar en problemas, pero sí puse el nombre para que lo busquen. Ahora, después endulzada, sadomasoquista, lo que ella le llama roles polarizados. Ella dice que cuando se elimina eso, las feministas, con las cuales ella discute, que proponen, por ejemplo, eliminar ese tipo de polarización en los roles de pareja, están proponiendo finalmente el círculo encantado heterosexual, que lo reemplazan por una pareja del mismo sexo, pero todos los otros valores son los mismos. Esta ahí donde lo puse en cualquier lado, ¿no? Eso para que lo busquen después. Voy a usar. Un par de comentarios de Rubin. Todos estos están en el artículo Thinking Sex, Pensando el Sexo, que Moira lo envió en español. Es un artículo largo, pero ella escribió, es como Borges, no escribió libros, escribió solo artículos. Borges no escribió novelas, bueno, Gayle Rubin no escribió libros, escribió artículos. Bastante largos, son artículos cortos y densos conceptualmente, pero son de muy fácil lectura. Y aquí, por ejemplo, habla de la inclusión de las leyes jurídicas con respecto a la sexualidad. ¿Ya? Ahí tenemos, después lo dice, después lo explicita un poco más, pero de ahí ya tenemos algo para comentar. ¿Por qué hay leyes que regulan la sexualidad? No, por ejemplo, las actividades culinarias. Hay leyes que regulan la sexualidad, ya es algo para pensar, que inmersos en el discurso mismo, o como ella dice, el sistema sexo-género, finalmente casi ni lo vemos, pero la pregunta es muy válida y muy fuerte. ¿Por qué habría leyes que regulen la sexualidad? Entonces, estas leyes le dieron a las profesiones psicológicas un poder de policía, en este caso estoy hablando de los años 50, un poder de policía sobre los homosexuales y otras desviaciones sexuales, desviaciones entre comillas. Entonces, una de las ideas filosóficas que sostiene todo esto es lo que ella llama esencialismo sexual. La idea de que el sexo es una fuerza natural que existe antes de la vida social y de la influencia de las instituciones. El esencialismo sexual está inserto en las sabidurías populares de las sociedades que consideran al sexo como eternamente inmutable y transhistórico. Por un lado. Después, además del esencialismo sexual, hay al menos 5 otras formaciones ideológicas cuya influencia, vamos a poner otra vez, sobre el pensamiento sexual es tan fuerte que no discutirlas es permanecer ciegos dentro de ellas. Y son la negatividad del sexo, la falacia de la escala mal ubicada, la jerarquía de los valores de actos sexuales, la teoría dominó del peligro sexual y la falta de un concepto de variación sexual benigna. Estos no vamos a ir por todos esos, ella los describe un poco, algunos son autoevidentes, pero sí el esencialismo sexual, que es fundamentalmente filosófico ahí. Aunque la gente pueda ser intolerante, tonta, acerca de lo que constituye una dieta apropiada,
Las diferencias en un menú raramente provocan la clase de furia, ansiedad y terror que acompañan habitualmente a las diferencias en gusto erótico. Los actos sexuales están agobiados con un exceso de significancia. Realmente, ¿por qué debería las prácticas sexuales tener un lugar de privilegio por sobre cualquier otra práctica humana? En el sentido de ponerlas en el privilegio en el sentido negativo, no de ser perseguidas. ¿Dónde está? A medida que las conductas sexuales o las ocupaciones van cayendo en la escala o se van yendo a los límites exteriores, los individuos que las practican son sujetos a una presunción de enfermedad mental, de mala reputación, de criminalidad, de restricción social, de inmovilidad física, pérdida de soporte institucional y sanciones económicas. La mayor parte del contenido contemporáneo de todo esto deriva del oprobio médico y psiquiátrico. Eso también es importante poder analizar el DSM-5 y hacer unas observaciones críticas al respecto, porque funciona de este modo. Cuando ella escribió esto, recién habían sacado el DSM-3 y ya no figuraba la palabra homosexualidad ahí, en esta edición, el DSM-3. La más reciente edición, el DSM-3, quitó la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales luego de una larga pelea política. Realmente, ella ubica, y aparte de eso es muy obvio, toda la actividad de los derechos gay-lesbian, la actividad política de los grupos gay-lesbian, que hicieron lobby para que se quitara esto del DSM-3. Pero no fue porque el grupo del DSM-3, incluido Raúl Schiavi, que era argentino. Raúl Schiavi, no sé si estaban otra vez. Raúl Schiavi es un psiquiatra argentino que formó parte del grupo selecto que determinó cuáles eran las perversiones sexuales y todas las desórdenes sexuales. Entonces, después de una larga lucha política se consiguió eso. Pero el fetichismo, el sadismo, el masoquismo, el transexualismo, el travestismo, el exhibicionismo, el voyerismo y la pedofilia están todavía descritas como malfunciones, funciones sería una traducción muy mala, pero bueno, como disfunciones, ahí está, muy bien, como disfunciones psicológicas. Aquí vamos a hacer una distinción entre las que involucran consentimiento y las que no. Nosotros vamos a ocupar de las que no involucran consentimiento para evitar el problema del consentimiento, que en todo caso, siendo válido, habría que pensar si esas prácticas corresponden al DSM-3 o al Código Penal. Se basa en eso la cuestión, en que no hay consentimiento. Entonces, esta clase de sexualidad moral tiene... y acá una idea que mencionamos la semana pasada, la vez pasada, es la de homeomorfismo entre teorías o entre discursos. Acá tenemos un homeomorfismo que ella señala. Esta clase de sexualidad moral tiene más en común con ideologías de racismo que con ética verdadera. ¿Por qué? Acá viene la descripción que podemos tomar como homeomórfica. Recuerden que en el caso del especismo y el sexismo, los dos son homeomorfos de acuerdo a lo que dice, por lo menos a cómo lo describe Peter Singer, porque hay un grupo que somete a otro grupo y lo excluye del seno de la comunidad moral. Puede hacer cualquier cosa con eso porque no son parte de la humanidad ni de nada que uno tenga que cuidar. Esa es la estructura homeomórfica que identifica Peter Singer entre racismo y entre especismo y sexismo, y acá Gail Rubin hace lo mismo entre sexualidad moral o moralidad sexual, mejor dicho, y ética verdadera y
racismo, perdón, entre moralidad sexual, racismo. Le garantiza a los grupos, garantiza a ciertos grupos dominantes y relega el vicio a los underprivileged, los carenciados. A ver qué bien, ¿eh? Y relega el vicio a los carenciados. Todos los demás, las prácticas sexuales no son viciosas, no son condenables. Una moralidad democrática debería juzgar los actos sexuales por la manera en que los compañeros sexuales se tratan mutuamente, por el nivel de consideración mutua, por la presencia o ausencia de coerción, por la cantidad y cualidad de los placeres que se proveen. Si el sexo es gay o straight, o sea, si es homosexual o heterosexual, en parejas o en grupos, desnudo o en calzoncillo, comercial o gratis, con o sin video, no debería tener ninguna importancia ética. Nuevamente, sí, 83, 84. Micrófono, sí. Después del 84, bueno, buenas noches, después del 84 aparece el famoso concejal que en Estados Unidos pone... No, que me parecía que la fecha está ligado a la ley que aparece en Estados Unidos cuando empieza todo el cuestionamiento sobre el SIDA, y después del cuestionamiento sobre el SIDA hay prácticamente un concejal, diríamos nosotros, en la alcaldía de Nueva York, que lleva adelante una ley de legitimización de la homosexualidad en Estados Unidos. Digo esto porque me parece que esto está ligado totalmente, como que emerge el cambio de moral sexual a posibilidad de aceptación, con todos los bemoles que puede tener esto, solamente cuando políticamente el movimiento de Estados Unidos pone en primera línea y discute esto a raíz que una de las personas, cuando empiezan a morir de SIDA, la situación es lo suficientemente grave, que una de las personas era una persona económicamente muy poderosa, y empiezan a hacer juicios y legitimizaciones. De hecho, esto me parece que tiene que ver con esa etapa, ¿no? No sé, por eso te pregunté el tiempo. Sí, claro. Todo lo que estábamos diciendo antes, que todo esto es producto de la militancia política de los grupos de derecho gay lesbian en la época. Y lo que estamos tratando de hacer, esta es digamos, el marco histórico-social. Lo que queremos hacer es ver el marco teórico, porque hay un marco teórico acá. Ahora lo vamos a ver en detalle cuando vamos a leer uno por uno los puntos del DSM-5. Pero claro, sí, eso está bien. Esta nuevamente, porque esto se omite en general en los debates, porque acá en Argentina tenemos la ley de identidad de género, que AIDE trabajó, pero ahora vamos a pedirle que cuando lleguemos a esa parte teórica, que nos sintetice la idea esta que describió en su artículo. Tenemos la ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley de salud mental que prohíbe explícitamente hacer diagnósticos en base a elección sexual. Hay un montón de leyes que van totalmente a contrapelo del DSM-5, no obstante, se usa en todos lados. Y hay fundamento teórico para no usarlo, fundamento teórico para no usarlo y fundamento teórico para decir que todavía se puede aplicar. Ahora vamos a ver las descripciones en detalle para que vean que son sutiles las descripciones, parece que han cambiado, parece que ya no incluyen a la homosexualidad, pero cuando vamos a disecarlas con un poquito de atención y van a ver que sí la incluyen. Entonces, las leyes sexuales no son un reflejo perfecto de la moral prevalente en la sociedad. Las variaciones sexuales per se son más específicamente condenadas por las profesiones de salud mental, por la ideología popular y por las prácticas sociales extralegales. Algunas de las conductas eróticas más detestadas, como el fetichismo y el sadomasoquismo, no están completamente reguladas por el sistema de justicia criminal
como algunas de las estigmatizadas como la homosexualidad en la época, o áreas de conducta sexual que caen bajo la ley cuando se convierten en objeto de preocupación sexual y política uproar, que sería como clamor político. Por alguna razón del momento surge un clamor político al respecto. Y esta idea es muy importante. Incluso una represión esporádica sirve para recordar a los individuos que son miembros de una población que está sometida. Aún cuando sea una cosita chiquita, cuando sea que sacaron a la pareja lesbiana de la cafetería ahí de, ¿cómo se llamaba? La Biela, de Iba Sábato, donde iba Sábato, ¿no? La academia también. Bueno, esas cosas que aunque, ay, pero no pasa nada, no está más en el DSM-5, bueno, lo que está señalando Rubin es que son muy efectivas y muy eficaces esas prácticas represivas leves. Que siguen recordando a la comunidad LGBTQ que están sometidos y que están vigilados. En los casos estos que estamos diciendo eran los mozos del lugar, no eran ni siquiera la policía, Entonces, el sexo es un vector de opresión. Sexo es un vector de opresión. No es simplemente una conducta más como caminar por la calle. Vamos ahí. La psicología es el último recurso, el último baluarte de aquellos que se rehúsan a reconocer que los disidentes sexuales son conscientes y libres como cualquier grupo de actores sexuales. La psicología en el sentido que también lo menciona Alfredo, lo describe así en Estructuras Clínicas, como las prácticas de normalización. En ese sentido. El sistema sexo-género, que mencionaba Moira en su mail, el sistema sexo-género, que Rubin prefiere esta idea en lugar de patriarcado o en lugar de capitalismo, prefiere esta idea porque le parece más útil teóricamente. Ella dice, por ejemplo, que el patriarcado no se aplicaría a algunas sociedades donde la función, donde el hecho de ser padre no representa ningún privilegio. Que hay sociedades, como siempre, ahí en el medio del Pacífico, bueno, pero hay. Entonces ella dice, el sistema sexo-género, que se define como un conjunto de arreglos o de Foucault diría, ¿cómo diría Foucault? Un conjunto de reglas, de formación, de enunciados, ¿no? Eso diría, ¿no? Que sería, ella es muy Foucaultiana, no, de reglas más que regularían las prácticas. Que ella es muy Foucaultiana, lo rescata mucho a Foucault, los critica a todos, no se salva ninguno. A todos los toma y los usa bien, pero a todos les hace una crítica precisa. A Lacan incluido, malamente hecha, porque se funda en Lévi-Strauss, se funda en que Lacan usa Lévi-Strauss. No aparece toda la cuestión más científica de Lacan ni la cuestión lingüística. Bueno, entonces, sistema sexo-género, el conjunto de reglas, pongámosle ahí, por el cual una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana. Eso ella le llama sistema sexo-género. Entonces ya desaparece la biología ahí, porque todos vivimos en un sistema sexo-género en cualquier civilización podamos encontrar. Es de Turing de género. ¿Cómo sería? El test de Turing es un clásico, Turing lo propone en un artículo, el único artículo que se puede leer de él, más o menos, está buenísimo leerlo, lo propone ahí, que él, con respecto a inteligencia artificial, él dice que no se podría, que se debería considerar humana a toda entidad parlante, no digamos ni consciente ni nada, toda entidad parlante, de la cual no podamos decir con certeza es una máquina. El ejemplo que él lo hace con aquella época diciendo que alguien o algo, o puede ser una máquina literalmente, escribe en una máquina de escribir, y
nos pasa las hojas por abajo de la puerta. Nosotros no vemos quién produce esos escritos. Vamos leyendo los escritos. Una diferencia importante para las versiones posteriores, donde hay una voz siempre. En la original de Turing no hay una voz, son escritos a máquina. Entonces él dice que si leyendo esos escritos no podemos decir con certeza que es una máquina, entonces es humano. Lo que esté ahí atrás de esa puerta es humano. Es decir, mediante chistes, mediante comentarios sexuales, lo que se nos ocurra, pero no podríamos determinar que, si no podemos determinar que es una máquina, es humano. Desde Turing de género, igual, lo mismo pero para género. Nos pasan las hojas escritas por abajo de la puerta y si no podemos decir este no tiene cuerpo, este no tiene vagina o este no tiene pene, si no podemos decirlo por el escrito, entonces lo que vale es lo que está ahí, es el género que podemos deducir o que podemos percibir a partir del texto, en la versión original de Turing. Hay otras señales que son visuales y que también son discursivas, que ahora vamos a ver. Pero podemos utilizar la idea de Turing para percepción de género. Acá es donde yo, antes de ver esto, quisiera que Aide nos cuentes la idea tuya del artículo de ley de género. Bueno, hola. Es en realidad un trabajo escrito en 2012, cuando hacía 10 minutos que había salido la ley, más o menos, y en realidad forma parte de una investigación en el contexto de proyectos de investigación de la UBA, donde la condición de la identidad era algo que me parecía de interés ir revisando, ya sea el tema apropiación, restitución de niños, y más que nada a la luz de la aparición del campo de la bioética. En la cátedra que yo estoy es Ética y Derechos Humanos, y el impacto de bioética parecía que había que poder pensarlo en términos de lo que implica la biopolítica, justamente para generar un cuestionamiento sobre la construcción de esa idea de bioética como una suerte de circunscripción de ciertas condiciones de dilemas éticos, pero que quedaban ordenados a partir del problema del bios. Lo que a mí más me interesaba, además, en la brevedad de un artículo que está pautado con una cantidad de páginas, era que al surgir la construcción de la autopercepción como el parámetro que jurídicamente se tomaba en cuenta a la hora de poder establecer la identidad de género, a mí me parecía de interés ubicar cómo en el terreno político y jurídico era un paso fenomenal. ¿Por qué? Porque terminaba incluyendo a un conjunto de personas que tenían una existencia que se tornaba clandestina, ¿no? Y que esto podía implicar una pertenencia, una participación en el campo social. Pero también me parecía importante cómo para nosotros se situaba el problema de la autopercepción. En ese sentido, bueno, yo lo planteaba también como una mirada desde lo que define la identidad en el terreno social-cultural. Trabajé con algunas ideas de Agamben y llegado al punto del discurso del psicoanálisis, es evidente que nosotros no podríamos sostener la noción de lo autopercibido. Sin embargo, me parecía que el interés donde estos discursos podían quedar en un punto, si se quiere, dilemático, pero para no sostener la construcción de un dilema que lleve a suponer que un discurso anula al otro, plantear que necesariamente en el terreno de lo social político es un modo adecuado. ¿Por qué? Porque trabaja con el límite
de la construcción de la noción de sujeto del discurso jurídico. Para el discurso jurídico se trata siempre de alguien que será responsable y consciente de lo propio, sea de sus acciones, en este caso de una autopercepción. Y lo que me parecía más saludable era que no implicaba la intervención ni de ningún juez y menos aún de algún personal sanitario, sea psiquiatra o psicólogo. Ahora, eso claramente ubica el terreno de lo público. Entiendo entonces que en la condición de lo que podríamos llamar el espacio de la privacidad, lo que para el psicoanálisis puede plantear la particularidad, más allá de no sostener lo autopercibido por el modo en que entendemos la condición del sujeto, en definitiva no va a ser un asunto del que tengamos que ocuparnos, excepto que sí aparezca como un planteo de malestar para alguien, ¿no? Sintéticamente creo que a eso apuntaba. Esa tensión que identifica idea ahí, esa tensión está muy interesante para nosotros porque yo la encuentro también acá en esta cita de Hanson, que es una genialidad para establecer esa tensión también. Aquí, en esta cita, creo yo, encontramos una manera de no recurrir al autorreporte, de la autopercepción. Es ahí, se genera esa tensión ahí. De no recurrir, porque lo podemos ver, lo podemos percibir, es el test de Turing nuevamente. Si a mí me pasan las hojas y yo leí, sí, este debe ser gay. No importa si tiene pito o no tiene pito, esta debe ser una mujer. No importa si tiene pito o no tiene pito, es lo que me lleva a pensar que es mujer, o que es gay, o que es straight, o que es transexual, va a ser un texto. Y el texto en el sentido amplio, no de la oralidad o de la textualidad solamente, sino de cualquier señal, de cualquier sistema de señales que pueda funcionar como texto. Entonces, la mayoría de nosotros, cuando no nos esforzamos por decir algo filosófica o psicológicamente novedoso, obtiene conocimiento acerca de sí mismo en modos que no son en principio diferentes de los modos en que aprendemos cosas de la vida interior de nuestros colegas. Como, por ejemplo, sabe uno de sí mismo que a veces es belicoso en discusiones que hubieran sido amigables de no ser por nuestra incursión en ellas, seguramente no por volver un ojo hacia adentro, hacia una región interna donde está escrito con claridad la clase de tipo que realmente somos. Uno se entera de estas cosas de sí mismo del modo en que las aprende acerca de otro. Entonces, para dejar la atención, entonces, ahora viene la parte más para pensar, a ver qué sale. Si vemos a un señor que todos los días se da la cara con betún negro, hablan jive, como el slang de la comunidad afroamericana de Estados Unidos, sin preguntarle a él. Podemos observar todo, pero sin preguntarle a él. Podemos decir, bueno, quiere ser negro. Es una hipótesis. Otra sería, cree que es un zapato. Pero tenemos que tener alguna hipótesis. Este es el punto también de Popper. No hay ninguna descripción a partir de lo sensorial. Siempre abordamos todo con una hipótesis y se constituye el objeto a partir de eso. Entonces, por ejemplo, el paciente, esto lo digo yo, el paciente no sabe cuál es la organización significante de su sufrimiento. El analista debe elaborar hipótesis al respecto. Por ejemplo, el motivo de consulta cambia radicalmente luego de algún tiempo de trabajo analítico. Por ejemplo, de queja por disfunción eréctil a reelaboración de vínculos de amistad y círculos sociales. Eso ocurre bastante seguido en los varones, los varones obviamente. Disfunción eréctil pasan a otra cosa que no tendría ninguna relación aparente y sin embargo es lo que produce todo el problema para muchos. Y esto
esta es muy importante para analizar el DSM-5 ahora. La adopción de un rasgo elimina por sustitución metafórica otro rasgo que hubiera podido estar en ese lugar. Esto es muy importante porque implica una negación. Podemos pensarlo así. ¿Te puede decir que una persona célibe que es gay? ¿Cómo? No se puede decir una persona célibe que... Porque, a ver, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no digo? No recuerdo tu nombre. Liliana. ¿Por qué no, Liliana? A ver. Ya. No, decía, no se puede afirmar ni que es gay, ni que es heterosexual, o sea, es célibe. No se puede afirmar. Por ahí lo que es interesante, lo que vos planteabas, es que no tenemos ese conocimiento como pacientes de la organización significante, con lo cual no sé qué significa para él ser gay y qué significa ser célibe. Así que no sé, porque podemos inducir que es Pero gay. supongamos que tenés acceso a toda la vida de él, no le preguntás, lo único que no puedes hacer es preguntarle directamente, pero tenés acceso a toda su vida, puedes ver en todas las instancias, pone que hay cámaras en su casa, podría, que accedes a sus mails, a lo que escribe, a lo que lee. Sí, podés presuponer lo que quieras si querés saber. Lo que yo no tengo acuerdo es con que el análisis pase por la presunción de algo. No la presunción, que podés decir que una persona célibe es gay. No lo puedo afirmar. Gay puede ser célibe, obvio, sí. Pero no puedo afirmar que los célibes son gays. No puedo afirmarlo. No, a ver, me parece que la construcción de la pregunta no apunta a una situación particularizada en alguien, sino al campo de posibilidades. Y me parece que está jugando con la condición del celibato como una condición que no podría permitir verificar cuál es la elección de objeto sexual para alguien. Pero me parece que no sería obstáculo el celibato para que alguien tenga una determinada construcción de objeto amoroso. Solteros. Depende. No, sería heredero del derecho canónico que... Pero está bueno porque cuál es la confusión, porque el hecho de que no haya penetración anal no significa nada. Lo pasa por otros estadios, porque por ejemplo, Greco seguro va a reconocer esta palabra porque viene del lunfardo, pero un bufarrón ¿es gay? Entonces, un bufarrón es un señor que para todo el mundo y para él mismo es muy macho, pero le gusta tener sexo con gays y él penetrar. Entonces, esa sería, de acuerdo a la definición de objeto sexual, sería gay. Pero de acuerdo a la definición significante y de emblemas sociales, no. Entonces, esta es una pregunta para cuestionar la idea. La elección de objetos sexuales, lo que la elección de objetos, porque es una idea que circula que la elección de objeto sexual es lo que determina al sujeto. Entonces cuestionamos eso, que es la estructura significante y de emblema social es lo que determina. Entonces acá vamos a leer los puntos del DSM-5. Hay separado, hay una clasificación que se aplica a niños. No la vamos a tomar porque la de niños es bizarra, literalmente, muy bizarra. Uno de los criterios es si juega con juguetes del otro sexo, o sea, bizarra, mal. Pero esta un poco más leve se puede abordar. Entonces,
Disforia de género en adolescentes y adultos. Lo que yo creo es que está contenida la idea de la patologización de la homosexualidad. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, de que no hace falta que diga homosexualidad ni que diga un señor que penetra a otro señor analmente. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de una duración mínima de 6 meses, manifestada por un mínimo de 2 de las características siguientes. Marcada incongruencia entre el sexo, que es el aparato genital, entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna. Punto 1. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y sus caracteres sexuales primarios o secundarios, que serían los genitales, o los secundarios son la barba, ¿qué más? La nuez de Adán, la voz de varón, todas esas cosas que claramente no definirían, ahora vamos a ver en los ejemplos, no definirían. El pelo largo podría ser, mirá. Claro. No cabemos ninguno, ninguno cabemos en esta categoría, somos todos disforia de género acá, porque ninguno cabemos ahí. Pero entonces, un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios, primarios o secundarios a causa de una marcada incongruencia con el sexo que siente o se expresa. Nuevamente, sin preguntar, porque la respuesta puede ser para un paciente, sí, o casi siempre es reelaborada y el paciente no sabe. La hipótesis del analista es lo que va a generar la estructura significante que le ocurre al paciente. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, correspondientes al sexo opuesto. En el caso de un gay muy amanerado, tiene muchos rasgos femeninos. Todo eso está en la homosexualidad ahí. Un fuerte deseo de ser de otro sexo, lo mismo podemos interpretarlo, sin preguntar siempre. Un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo. Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro sexo. Esta claramente gay. Rubin, caen todos. No son buenos, pero bueno, esa es la otra cuestión. Esta es la otra cuestión. Sí. Vamos a repetir. Que está diciendo Liliana que esto viene de los Estados Unidos, que es muy importante. Ellos tienen el Prozac, y aparte, realmente nos cuestiona mucho, porque no está solamente el gay, está el travesti, el transexual, en este momento no sé si acá, ustedes saben, Liliana, yo me estaba concentrando un poco, solo, es verdad todo eso que decís, solo me estaba concentrando en la homosexualidad porque Lombardi dice que no está más en el DSM. En este momento, yo no sé si ustedes saben, pero los nuevos modelos, yo asesoro una asociación de modelos, y los nuevos modelos del mercado se llaman andrógenos. Son los más caros. Modelos para poder, para modelar ropa. Los representantes argentinos, en este momento, son andrógenos, son los más caros del país. Se acabó las otras modelos, mujeres o varones, y se está discutiendo esto, y yo les decía, pero estamos volviendo al biologismo y al reduccionismo. O sea, es más allá del sexo, el modelaje, esto está prácticamente inundando las redes sociales nuestras. Y esto es parte de lo que vos estás planteando. Está el travestismo, está la transexualidad, sí, claro. No queda solamente la homosexualidad, claro, la homosexualidad se quedó relegada, claro. Es como incorporada. Está preocupado con esto. Se aplica todo el erotismo disidente, como dice Rubin. Claro, tal cual. Bueno, seguimos ahí al punto B, perdón. El criterio B. Ven que en el criterio B no hay nada de peligro para sí o para terceros. Dice, el problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o a deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. Y el criterio B es la excusa más importante que hay para usar este diagnóstico. Ay, no, porque se puede sentir mal por lo que le pasa. Como si que efectivamente puede ser, pero seguramente es por la persecución social que sufre y no por algo intrínseco a la condición. Entonces, nuevamente,
no es para hablar mal de Lombardi, pero creo que no, creo que o sea, está diciendo, dijo cosas que no estaban correctas ninguna. Bueno, comedia de Schwarzenegger, un señor embarazado. Junior, la comedia de Schwarzenegger con Danny DeVito y Emma Thompson. Emma Thompson, que es una gran actriz de Shakespeare, y, llegó hasta esta pelea de la esposa de Kenneth Branagh, ¿verdad, no? Claro. Y Freddie McConnell, que sí, es de verdad. Este es un caso fascinante, porque es de verdad. Freddie McConnell es transexual, pero acaba de tener hace poquito a su hijo, él mismo. Ahí. No, bueno, no era su semen, el semen era donado. Pero hay un caso que lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver cuando veamos el concepto de tiempo, en el que sí puede ser su propio semen. Y hay un cuento de Robert Heinlein que utiliza en el año 58, 10 años después de que se publicara el informe Kinsey, que fue muy popular y puso sobre la mesa toda la conducta sexual por una sociedad americana. Y Robert Heinlein utilizó la idea de transexualidad en el cuento mezclada con viajes en el tiempo. Y es un cuento maravilloso, exquisito. Bueno, en el caso de Robert Heinlein ocurre efectivamente que el señor usa su propio esperma para fecundarse a sí mismo. No le voy a contar todo, pero es fascinante. Este es trans. Primero fue trans. Sí, lo que pasa es que no se quitó el útero. Se empezó un tratamiento hormonal. Este sí es un tratamiento hormonal y no una castración química. Esto sí es correctamente llamado tratamiento hormonal. Ahí ven que tiene el pelo en el pecho, barba. Sí. Que era una mujer antes, claro. Claro, transexual sería FTM, como le dicen, female to male. Moira me dice que ya no se usa esa denominación, aunque yo la veo escrita en todos lados, pero me dice que es ofensiva ahora. Así que, bueno, no es la denominación que se usa, pero está en todos los textos. Entonces, continuamos. Este es el diagrama del cuento de Heinlein, que lo vamos a ver cuando veamos el concepto de tiempo. Y aquí es un cuento maravilloso. Es corto y es una precisión narrativa increíble. Usa la idea de transexualidad mezclada con viajes en el tiempo. Con viajes en el tiempo. Catherine Milot, la autora del libro Exsexo, que es un clásico, una grandísima autora, una lucidez implacable, maravillosa. Pero no se va. Igual está en el PowerPoint, así que lo van a tener la cita entera ahí. Pero dice, esta fórmula, está hablando de la fórmula de sexuación. Esta sería la del lado mujer. Esta fórmula puede leerse también como la ausencia de una amenaza de castración que les concierna a las mujeres. No se puede enunciar válidamente ninguna declaración de este tipo, de la amenaza de castración, pues la anatomía no se presta para sostenerla. Ya está. Ya con eso ya dio por tierra todo lo que venía siendo copado, porque efectivamente está parada ahí, está parada en una concepción biologicista. Acá, por ejemplo, pero su propuesta es que el transexual es un psicótico compensado, sería, ¿no? Con el cuarto nudo que sostiene todo. Esa es la idea de ella del transexual. No es un neurótico. Y lo que dice acá arriba es, lo real, en cambio, no queda anudado, que sería el anillo de abajo, y la demanda del transexual consiste en reclamar que en esto se produzca la corrección que habría de ajustar lo real del sexo al nudo IS. Hablando de lo real en el sentido de lo tangible, de lo que se puede tocar, o sea, nada que ver con lo real lógico-matemático. Bueno, estos son los graves problemas que tiene este libro. Entonces, y para ir terminando, trastornos de fetichismo, estos son los que no implican con el consentimiento.
Ninguno debería estar ahí en el SM4, porque si implica consentimiento, está penado por la ley, que vaya al Código Penal. Si no implica consentimiento, es privado. Trastorno del fetichismo, durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada del empleo de objetos inanimados o un gran interés específico por partes del cuerpo no genitales, que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Estamos todos ahí. Las fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos causan malestar clínica, nuevamente el criterio B, malestar clínicamente significativo, criterio B, que no dice nada de peligro para sí, para terceros. El C, los objetos fetiches no se limitan a prendas de vestir utilizadas para travestirse, como en el trastorno de travestismo, o artilugios diseñados especialmente para la estimulación táctil de los genitales, que sería en Wabols. Que no les puse la foto para que no me saquen, porque lo único que falta es que empiecen a circular cosas de, porque puso fotos pornográficas. La buscan ustedes. Trastorno de travestismo, durante un periodo de menos 6 meses, aparte el periodo todo es muy interesante, es fascinante. Sí, pero ¿de dónde sale ese término? ¿Por qué 6 meses y no un año? En fin. Las fantasías, deseos sexuales irrefrenables de comportamiento, bueno, el criterio B, eso no es excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de travestirse y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. No sé si ustedes saben, hay una historia, el documental, lo vi de casualidad en los boletines que manda la Enciclopedia Británica. Hay una historia de pantalones de la mujer. Es muy reciente, muy interesante esa historia, ¿eh? El documental es fascinante. El artículo de la Enciclopedia Británica no es largo porque si no hay que pagar, pero lo que dice es bastante conceptualmente rico. Eso sería travestismo. ¿También? ¿De Coco Chanel? Creo que en la película Coco, que es sobre la vida de Coco Chanel, algo de esto parece, ¿no? La historia del pantalón en la moda femenina. Entonces, bueno, pero si hay una película, mejor. Siempre es mejor la película, más fácil. La convirtió, fue la persona de los sombreros, la persona que sacó de las mujeres los corsets, la que instauró los trajes. Digo esto porque cuando uno dice Coco Chanel en el trabajo de asesoramiento, esto es como si vos estuvieras hablando de uno de los grandes, como si acá dirías otras personas, Artegarmás. Sí, Artegarmás, bueno, mirá. Y ese es el creador de la fundación que se tiene acá. Escúchame, con ella trabajaba Lagerfeld, ¿no? Lagerfeld, que se murió hace poquito, Karl Lagerfeld, que trabajaba con ella, ¿no? Era el asistente que empezó ahí. Sí. Fascinante, fascinante. Bueno, pero entonces, todas estas ideas que aparentemente son científicas, objetivas, no salen de ninguna descripción de ninguna realidad, hay hipótesis detrás. Las hipótesis son las que dice Gil Rubin, las funciones son de represión social y de estigmatización. Entonces, la biología siempre es el fundamento de todo. Entonces, para eso, pensarlo un poco como el test de Turing de género, por ahí me pareció útil, en el sentido tal como lo plantea Turing, de hojas escritas que te pasan por abajo de la puerta. No vos, porque en general las voces, usan voces femeninas los asistentes. Esa es otra cosa interesantísima. La inteligencia artificial se prefiere usar voces femeninas para los asistentes personales. Claramente identificando las funciones secretariales con la mujer, una cosa espantosa. Espantosa, pero... Si te llegas a olvidar del rol, ¿viste? ¿De quién? El rol de las mujeres que tenemos que ir al secretariado. Claro.
Sí, porque uno dice, habla mucho de la modernización de la mujer. Aquí en este país, las mujeres empresarias son todas vice. Cada 100 hombres hay una mujer en el cargo. Lo que más avanzó fue la mujer en la política, cuando se discutió el famoso 30%, y ahora se plantea. Muchas de ellas fueron a los guardarropas sindicales. Lo que sí es interesante es que los libros que se hicieron a partir, los pequeños folletos que se hicieron a partir del 2012 sobre género, vale la pena leerlos. No sé con qué calidad se hizo, pero tal cuidado para ser hecho por Argentina, con gente muy bien, que vale la pena. ¿Qué referencia? Danos alguna. No los tengo pero, porque... ¿cómo se llama? ¿Para buscarlos online? ¿Cómo los buscamos? No, esas partes eso Ministerio de Desarrollo Social. No lo hizo. El trabajo se hizo con la Secretaría de la Mujer, se hizo con la tripartita, que es la Organización Nacional de Mujeres Empresarias, Políticas, Sindicales y otras, que había gente con mucha lucidez y personas. La verdad, si puedo traerlos algunos, que debo tener algunos, valen la pena porque tienen calidad, como ella explica muy bien, como si bien la autopercepción está tan bien puesta, es como si vos tuvieras que saber algo de vos con respecto a lo que a vos te pasa. No se mete ni con tu particularidad, ni que esa capacidad de que el juez no determine si sos femenino, masculino, o el psicólogo, o el biólogo, es buenísima y está muy bien escrita. Genial. La verdad que si puedo conseguir de vuelta tener los que tenía, los traigo más que nada por el valor que tienen, nada más que eso. Se me ocurre que esto es bastante, 6 meses para la excitación. Es terrible lo que estamos sosteniendo, es terrible. Sí, y lo que pasa es que muchos, hoy no están los muchachos de la residencia, pero en la residencia lo usan. No, sí, no se puede no dejar las contradicciones, me imagino que deben sufrir. La psiquiatría lo usa. No, los residentes psicoanalistas lo tienen que usar, o sea. Sí, está. El discurso es médico, hay muchos que no lo hacen, pero lo tenés que saber. ¿Qué decís vos, Pal, de todo esto? Colabora con alguna observación, a ver, que vos estás muy metido ahí. La brillante observación que ya has hecho vos. En la residencia se usa, en los hospitales se usa, o sea, los diagnósticos son del DSM, de cualquier modo hay cierta desactualización y se sigue usando en general DSM-4 porque es más sencillo, pareciera, eso se dice al menos, y tiene la ventaja de tener dimensiones por lo menos, pero esto está evidentemente muy mal, pero se usa, al interior siempre se hace algún tipo de lectura con una estética más psicoanalítica, luego las firmas y los sellos salen con F algo, siempre. F algo. No, digo que es palabra de autoridad. Si uno fundamenta un diagnóstico en el DSM-4, en el DSM-5, está diciendo algo posta, digamos, ahí está el asunto. Y de ahí en más están los seguros pagando por el daño psíquico o moral. Está todo, es una cuestión muy absurda, que hay que saber leer eso porque es el reino del absurdo, la pericia psicológica. Es el reino del absurdo basado en esto. Muy bien, y con ese comentario concluimos la noche de hoy, que está buenísimo, que es... Lo que planteabas de Lombardi, si bien evidentemente se toma ese fragmento como algo potente para discutir, sí es importante no ubicar el problema afuera y plantear que esto evidentemente viene de Estados Unidos y baja y tiene mucho que ver con el legado psiquiátrico y el poder psiquiátrico en términos generales, pero esto al interior del psicoanálisis opera a flor de piel en términos psicopatológicos, O sea, está lleno de psicoanalistas que sostienen que la homosexualidad es una perversión. De hecho, creo habérselo escuchado a Gabriel Lombardi eso. Así que, bueno, no nos olvidemos que eso forma parte del psicoanálisis, ¿no? Claro, sí.
Sí, claro. A fin de cuentas son todos prejuicios de época, ¿no? Porque siempre es muy llamativo, ¿no? Los psicoanalistas en general se afanan en sostener que su bagaje conceptual proviene de la clínica, pero es notable que hace 3 o 4 años, con el boom de la explosión de los estudios de género y bueno, la llegada de un montón de materiales, ahora de pronto todos los psicoanalistas hablan de eso, como si se lo hubiesen encontrado ahora, ¿no? Lo leyeron. Es increíble que esto que se sostenga lo contrario, ¿eh? Sí. Liliana, Claro. perdón que ya tenemos que ir cortando porque tenemos que desalojar la sala. Pero gracias por las colaboraciones y las ideas que están buenísimas todas, ¿eh? Pal también se portó, ¿eh? Gracias. Gracias a vos.